Así que yo quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título Una familia con una gran historia. Una familia con una gran historia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, cuando hablamos de familia y de historia y de cosas que contar y cosas que transmitir, es importante resaltar que cada familia tiene un sinnúmero de historias y cada familia tiene cosas que contar. Bendito sea el Señor. Y hay esos momentos amenos, gratos, cuando de pronto usted comparte con su familia, con sus padres, con sus hermanos, y comienzan a traer a memoria cosas de su infancia, de su niñez, cosas normales que pasan en todo hogar, en toda familia. Y en esos momentos de compañía o de compartir familiar, se traen anécdotas, historias, cosas que han pasado en el hogar, cosas que han pasado con los tíos, con los abuelos. Y bueno, a veces los abuelos en medio de la reunión cuentan cómo se enamoraron, cómo se conocieron. Y bueno, comienzan a haber recuerdos muy lindos, muy hermosos, cosas que son muy gratas, y comienzan los padres a contarle a sus hijos cosas que sucedieron con ellos, que pues estaban muy pequeños y no se dieron cuenta, pero ahí está papá, ahí está mamá, ahí están los abuelos, ahí están los tíos para traerles a memoria esas historias, esas cosas que han pasado en el círculo familiar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor, y siempre va a ser grato. Ahora hay historias en la familia pues que son tristes, son dolorosas, son lamentables, pero siempre se comparten historias que son edificantes, que son de bendición y que traen enseñanzas a los miembros de cada familia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una gran familia, y esa familia es la nación de Israel, es el pueblo de Dios. Y hemos tomado como base estos textos del libro de Josué, donde nos habla de la conquista de la tierra prometida. Pero nos dice que antes de ellos llegar a esa tierra que Dios había preparado para ellos, que Dios había preparado para su familia, esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra próspera, esa tierra de bendición. Antes de llegar a esa tierra, ellos tenían que superar una gran dificultad, un gran reto. Y ese gran reto que tenían, esa gran dificultad que ahora se les iba a presentar en su transitar o en su camino a la tierra prometida, era cruzar el río Jordán. Y en este momento, cuando el pueblo de Israel llega a la frontera del río Jordán, el río Jordán estaba desbordado en todas sus cauces. O sea, cruzarlo en ese momento no era fácil. Era una prueba fuerte, una tarea dura, por decirlo así. Y mire que es Dios quien envía al pueblo para que vaya a la tierra prometida. Pero aquí no, al encontrarse ellos con el río Jordán, es una lección también para nosotros. Así uno vaya de camino a hacer la voluntad de Dios, siempre va a encontrar dificultades, va a encontrar vicisitudes.
el hecho de que Dios me muestre su voluntad, que Dios confirme sus planes para con mi vida, no quiere decir que no voy a encontrar adversidades, que no se me van a presentar dificultades. Dios había hablado cosas maravillosas de esta gran familia, como puede haber el Señor hablado cosas lindas de su familia, de su hogar, de su casa, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Pero eso no quiere decir que no van a haber dificultades, que no se van a presentar retos, que no vamos a enfrentar situaciones que van a tratar de desanimarnos, de desalentarnos en el camino y de ponernos a veces a dudar de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para con nosotros. Bendito sea el Señor. Aquí se encuentran con el Jordán, pero Dios había dado instrucciones para que ellos lo cruzaran. Y miren que el cruce del río Jordán por parte de las familias israelitas dejan historias y enseñanzas que eran muy importantes para ellos en ese momento y para las futuras generaciones que iban a venir. O sea, esa experiencia, ese milagro, lo que sucedió ese día, iba a marcar no solo la vida de esa generación, iba a marcar no solo la vida de esas familias de ese momento. El propósito de Dios era que quedaran evidencias, señales, para que las futuras generaciones, las futuras familias que iban a venir después de ellos, que no habían cruzado ese río Jordán, ellos pudieran conocer esa historia, pudieran tener esa experiencia. Bendito sea el Señor. Así que del cruce del río Jordán podemos aprender algunas cosas muy importantes. Primero, el cruce del Jordán fue una demostración del poder de Dios y de la fidelidad de sus promesas. Esas promesas que Dios había hecho a Abraham, esas promesas que Dios había hecho a Isaac, y esas promesas que Dios había hecho a Jacob. Dios les había prometido a sus antepasados que sus familias, sus familiares iban a entrar a la tierra prometida. Iban a poseer una tierra que fluía leche y miel. Alabado sea el Señor. Entonces, el milagro que sucede aquí para que ellos puedan cruzar el Jordán, primero es una demostración del poder de Dios. Segundo, es una demostración de la fidelidad de Dios a sus promesas. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mire, reitero, Dios fue fiel a las promesas que Dios había hecho a los padres judíos, a las promesas que había hecho a Abraham, a las promesas que había hecho a Isaac y a las promesas que había hecho a Jacob. En Deuteronomios capítulo 9, verso 5, aleluya, dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Oiga esto: y para confirmar la palabra que Jehová juró, ¿a quienes había jurado? Dice: a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios les había hecho promesa a sus antepasados. Les había hecho promesa a los padres judíos de darle esa tierra prometida. Así que el cruce del Jordán, reitero, estaba demostrando ese poder de Dios
pero también estaba demostrando la fidelidad de Dios a sus promesas. Esa fidelidad de Dios a lo que Él había prometido. Mire que la palabra dice que todo lo que Dios había prometido a estas familias, todo lo que Dios había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice que se cumplió al pie de la letra. Lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había prometido, se cumplió, amados hermanos. En Josué capítulo 21, verso 44 y verso 45, dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Dice: y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y termina diciendo: todo se cumplió. O sea, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a esta familia. Esas promesas que Dios había hecho al pueblo de Dios se cumplieron al pie de la letra. Así que el cruce del Jordán nos enseña que Dios es fiel y Dios cumple lo que ha prometido. Abraham no lo vio, pero lo vio su descendencia. Isaac no lo vio, pero lo vio su descendencia. Jacob no lo vio, pero lo vio su descendencia. Mira, hermano, hay cosas que de pronto Dios le promete a alguien y esa persona puede partir de esta tierra sin ver lo que Dios les ha prometido. De hecho, el libro de Hebreos, el capítulo 11, hay pruebas fuertes de esta parte. Hombres y mujeres que fueron fieles a Dios y murieron tomándole la palabra a Dios. Murieron creyendo lo que Dios les había prometido. Dice la Biblia que murieron, se fueron saludándolo de lejos y confesando con sus labios eso que Dios les había prometido. Entonces hay muchas cosas que de pronto un padre no va a ver en su casa. Hay muchas cosas que de pronto una madre no va a ver en su casa. Hay muchas cosas que de pronto unos hijos no van a ver en su casa. Pero qué bueno que si Dios le ha hablado de algo, si Dios le ha dicho algo acerca de su casa, acerca de su familia, usted y yo debemos creerle a Dios. Debemos tomarle la palabra a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios es fiel. Si Dios le ha prometido algo a su casa, Dios lo va a cumplir. Si Dios le ha hablado de algo en particular a su familia, tenga la seguridad que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Porque Dios es fiel. Amén, hermano, Dios es fiel. ¿Cuántos creemos en la fidelidad de Dios? A su nombre sea la gloria. Dios cumple lo que promete. Abraham no lo vio, Isaac no lo vio, Jacob no lo vio, pero lo que Dios les había prometido, esa tierra que Dios les había prometido, Dios se la dio a su descendencia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y mire el texto que leíamos en Deuteronomio 9:5. Dios le recuerda a Israel y les dice que ellos están disfrutando de esa bendición
no por la justicia de ellos. Dios les está diciendo, ustedes están disfrutando esta bendición no porque se la merezcan, no porque ustedes hayan sido muy obedientes o muy juiciosos. Alabado sea el Señor. Mire, Dios le dice que lo había hecho por la impiedad de esas naciones, porque esas naciones habían rebosado ya la copa. Alabado sea el Señor. Pero también Dios le dice que lo había hecho para confirmar la palabra que había jurado a sus padres. Tremendo, hermano. Dios estaba comprometido con un hombre que se llama Abraham, o que se llamó Abraham. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que cuando Dios dio la palabra, él la tomó. Que cuando Dios permitió situaciones para probar su fidelidad, como cuando le pide a Isaac, él está dispuesto a cumplirle a Dios. Y dice, por mí mismo, mire, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que Dios tiene que intervenir, Dios dice, por mí mismo he jurado. Tremendo, hermano. Que lo que le había prometido a Abraham se iba a cumplir al pie de la letra. O sea, no habiendo otro mayor que él, jura por él mismo. Tremendo, hermano. Y aquí Dios les está diciendo, vea, ustedes están aquí no porque lo merecen. Ustedes están en esta tierra no porque merezcan esta tierra. Ustedes están aquí primero por la impiedad de esta gente. Y segundo, para confirmar la promesa, la palabra que le di a Abraham, que le di a Isaac y que le di a Jacob. Bendito sea el Señor. Dios le ha dado a usted una palabra, Dios la va a cumplir. ¿A cuánto Dios nos ha hablado de cosas maravillosas? Bueno, eso que Dios le ha dicho, si es Dios el que le ha dicho eso, eso se va a cumplir. Porque Dios es fiel, hermanos. A su nombre sea la gloria. Si algo ha hablado Dios de su casa y de su familia, espérelo, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Me acuerdo en una ocasión, estaba muriendo una hermana, una mujer de Dios, y estaban sus hijos alrededor de ella, llorando pues porque ya se estaba yendo esta mujer de Dios. Algunos de ellos estaban en la iglesia, otros no. Pero ella les dice, hijos, los espero en la patria celestial. Porque Dios me ha hablado. Y Dios me ha dicho que me vaya tranquila, que Él va a cuidar de ustedes, que Él se va a encargar de ustedes y que allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a ver. Y es increíble, hermanos, lo que ha pasado con esa familia. Dos de ellos han sufrido accidentes terribles. Y de alguna manera, sobre todo el menor de ellos, el médico no se explicaba el motivo por qué no había muerto en ese accidente tan terrible. Dijo, nadie sobrevive con un accidente como este. Y duró vivo un tiempo. El muchacho no perseveraba, estaba apartado de los caminos del Señor. Pero antes de morir, tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios, de acercarse a Dios. Yo digo, la oración que usted, hermana, hace por sus hijos no es en vano. La oración que usted hace, hermano, por sus hijos que están apartados de los caminos del Señor no es en vano. Así el diablo quiera traerle duda a su corazón, no dude.
Siga orando por sus hijos, siga buscando a Dios, siga pidiéndole al Señor que Él se encargue de ellos, que tenga misericordia, que los salve. Porque yo digo, de pronto lo he contado, me llamaron en una ocasión en la ciudad de Cúcuta para ir a orar por un joven que estaba hospitalizado, estaba muy grave. Y fui a visitar al muchacho. Cuando llego al lugar, a la habitación donde me dijeron que estaban, miré, fue una persona de mucha edad. Y eso estaba como dentro de una urna. Y el olor, la hediondez de esa habitación era horrible, hermanos. Yo me regreso y le digo a las enfermeras: estoy buscando al joven fulano de tal. Me dijo: está ya en tal lugar. Le dijo: pero no, lo que veo es a una persona de muy avanzada edad. Me dice: parece un anciano, pero es el muchacho. Entonces yo voy y me acerco, y cuando llego al lugar, hermano, ese muchacho estaba podrido en vida. Literalmente el cuero cabelludo se le caía. O sea, eso era, él estaba dentro de una urna, y una cosa horrible, horrible. Y me acerqué en medio de ese olor tan horrible y lo llamé por su nombre. Entonces él movió sus manitos, que pues estaban también prácticamente cayéndosele ya pedacitos por la situación que estaba viviendo. Y le dije: fulano, mucho gusto, soy el pastor Mario Cuero. Cuando le dije así, comenzó a llorar. Y no le salían lágrimas, sino salía pus de sus ojos. Y ya se imagina usted pues la hediondez peor. Y yo le decía: no llore. Trataba de consolarlo, que no llorara, porque hermano, la hediondez era una cosa terrible. Yo decía: ¿cómo vive este muchacho si está podrido en vida? Y le dije: no llore, no llore. Y me decía ahí lo difícil que era para él hablar, pero en sus palabras me decía: pastor, lloro de alegría. Lloro de alegría, porque Dios me concede hoy una oportunidad. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos. Me llevaron a la iglesia desde niño. Me enseñaron los caminos de Dios. Pero llegué a esa etapa de la adolescencia donde uno cree que es que los papás les están haciendo daño con llevarlo a la iglesia. Bueno, y comenzó a compartirme esa experiencia. Pastor, me rebeldicé contra mis padres, les dije que quería disfrutar la vida, y a mi temprana edad comencé a vivir una vida desordenada sexualmente. Luego me doy cuenta que estoy afectado con el VIH. Y bueno, fue una situación terrible. Comenzó a contarme su historia. Yo pensé que me iba a morir, dijo. Pensé que Dios me había desechado totalmente. Pero ¿sabe qué me decía? Siempre que mi mamá y mi papá hablaban conmigo, me decían: hijo, nosotros lo tenemos siempre en el altar. Nosotros siempre oramos a Dios, que Dios, así sea en el último momento, le conceda la oportunidad y que usted no se pierda. Pastor, estaba muy angustiado porque sé que la vida se me está yendo en pedacitos y me preocupaba. Nadie se me quiere acercar, las enfermeras ya no se me quieren acercar, todo mundo llega a este lugar y la putrefacción que hay los hace huir. Y yo le dije al Señor en estos días, le dije: Señor, perdóname por haberme apartado de ti. Yo sé que esta no era la vida que usted quería para mí, pero es el resultado de mi pecado. Por favor, Señor, si me has perdonado,
envía un pastor. Que venga un pastor a este lugar y ore por mí. Yo me quiero reconciliar, no me quiero perder. Entonces, cuando usted viene y se presenta de esa manera, entiendo que Dios ha dado respuesta a mi oración. Entiendo que Dios ha tenido misericordia y por eso lloro, pastor. Ya no me preocupa si Dios me sana. Lo que me preocupa es saber que me escuchó, es saber que tiene misericordia de mí y me va a perdonar. Bueno, eso fue para mí una experiencia muy hermosa, hermanos. Oramos con el muchacho, conversamos un rato y luego que me despedía me dijo: pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya no nos podemos ver más aquí, pero tenga la seguridad que nos vamos a ver arriba. O sea, fue una cosa tremenda, hermanos. Y fue para mí un desafío, porque en otros términos me estaba diciendo: yo ya me voy. Sea fiel para que nos veamos también allá. Al día siguiente me llega la noticia que el muchacho había fallecido. Pero yo digo: Dios mío, cuántas noches en vela, cuántas vigilias, cuántos ayunos de mamá y papá rogando al Dios del cielo que le diera a su hijo, a su familiar una oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Vale la pena cada oración que usted hace por sus hijos. Vale la pena cada oración que usted hace por su esposa, por su esposo, por su familia. Hermano, no dejemos de orar por nuestros familiares. Así usted los vea cada día más rebeldes, más duros. Porque a veces uno trata de desanimarse y dice: Padre Celestial, pero yo oro y se complica más. Yo oro y esta mujer se torna más rebelde. Yo oro y terrible. No, su oración jamás será en vano. Bueno, si no alcanzo a terminar, pero yo quiero contarle algunas experiencias. Estábamos un domingo en la tarde en una de las iglesias que pastoreaba ahí en la ciudad de Cúcuta, cuando de repente entra un ujier y le da una noticia a una de esas hermanitas fieles y queridas de la iglesia. Ella estaba al lado de su hija, cuando inmediatamente gritan, comienzan a gritar, hermanos, y a llorar. Imagínense, yo predicando y ellas comienzan a gritar y a llorar. Dios mío, decía la hermana, Dios mío, sálvala. No permitas que se muera, Señor, sálvala. Terrible. Y ya pues estábamos terminando, tratamos de controlar la situación, oramos por la hermana y luego pues atender el caso. Una de sus hijas, el esposo la había agredido terriblemente con un puñal. Le había dado puñaladas en su espalda, aquí a la parte de adelante la había apuñaleado. Cuando ella cayó al piso, este señor se tira encima de ella, ya con parte de sus organismos, por decirlo así, por fuera. Y este señor se monta encima de ella. Con el cuchillo le hace cortadas aquí en la cara. Ella agarra el cuchillo para que pues no le haga daño. Y bueno, en eso pasa un vecino y ve la situación, y él viene y golpea incluso al esposo de esta muchacha para quitarlo, y inmediatamente pasa un carro de la policía. Detienen al hombre, montan a la joven en el carro de la policía y a médico, al hospital. Cuando llegó al hospital, pues le brindaron las atenciones, pero no daban garantía de vida de la muchacha porque las heridas habían sido muy letales. Duró, no tengo muy presente si fue una semana o 15 días en un estado de inconsciente totalmente. Y bueno, la iglesia y todos nosotros orando por él.
Al día siguiente, eso fue un domingo, el lunes, me llama el esposo, el que le había hecho daño, y me envía allá, me llama. Yo voy al lugar donde lo tenían detenido, y cuando me ve, pues se me tira encima, comienza a llorar y me dice: pastor, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Era de esas personas, él. O sea, él no era conocido como un hombre agresivo, maltratador de la esposa. Jamás habíamos visto una cosa de esa. Tuvieron una discusión. Y dijo, hermano, y en medio de esa discusión yo me llené de mucha ira, me dio demasiada ira. Y sentí que algo me cayó, algo caliente me cayó en la cabeza. Y eso me iba llenando y me iba llenando. Y a medida que eso iba bajando, yo sentía que no era yo, era otra persona. Y cuando eso me llega al final, a las plantas de mis pies, era la expresión que él usaba: ya no era yo, decía. Inmediatamente tomé el cuchillo y mi intención era volverla a pedazos. Terrible. Pasaron los 15 días, llamaron los familiares y le dijeron: ya ella no sobrevive, vamos a desconectarla. Y entonces están ahí ya la familia reunida, orando a Dios, cuando de repente comienzan a manifestarse los signos vitales. Y ya usted se imagina ir a desconectar a un familiar para dejarlo ir y ahora encontrar oportunidad de vida. Tremendo. Se recuperó la joven. Las heridas que le habían causado, las costuras que les hicieron, eso es como coser un costal de papa. O sea, ellos todos pensaban menos que esta muchacha se iba a salvar. Tremendo. Bueno, se recuperó, fui a visitarla al hospital. Cuando me ve, comienza a llorar. La distinguía desde muy joven en la iglesia, la hermana la llevaba. Y comienza, hermano, a contarme experiencias que tuve en ese tiempo. Y me decía: pastor, yo vi mi cuerpo. Yo me vi tendida en la cama del hospital. Y Dios hablaba conmigo y me decía: tú no mereces el lugar que tengo preparado para mis hijos. Tú mereces la condenación por causa de tu pecado. Terrible. Pero ¿sabes por qué no has ido a ese lugar? Dice ella: pastor, llorando me decía. De pronto ella me estaba escuchando en este momento. Dijo: pastor, ¿sabe qué me mostraba Dios? Me mostraba a mi mamita arrodillada en la cama de ella en su cuarto, diciéndole al Señor: Señor, salva a mi hija, salva a mi hija. Le mostraba a los familiares cristianos cómo oraban por sus familiares que no conocían al Señor o los que estaban descarriados para que se volvieran a Dios. Y ella dice: Dios me dijo, esas oraciones son las que te impiden en este momento ir al lugar de condenación, y por eso se te va a dar otra oportunidad. Y es cuando ella dice: yo veo que yo llego a mi cuerpo. Y ya cuando pues ya el grito del gozo y la alegría de la familia al ver los signos vitales en esta muchacha. O sea, hermano, no es en vano lo que usted y yo hacemos. Esas predicaciones que usted da en la calle no son en vanos. Ese mensaje que usted da de la palabra no es en vano.
Esa palabra que usted y yo compartimos así en el momento no veamos los resultados, no veamos las personas llegando, pero hay gente en un apartamento, en diferente lugar, oyendo esa palabra. A veces familiares de cristianos que en otro lugar están orando, clamando, pidiendo a Dios que Dios tenga misericordia de su familia, que Dios lo alcance, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que el cruce del Jordán también fue el resultado de dos cualidades muy importantes en las familias israelitas. Una de esas cualidades fue la fe en Dios. Ellos le creyeron a Dios. Porque usted ve que Dios les da instrucción a Josué de todo lo que tenían que hacer. Toda una ceremonia. El arca del pacto debía de ir adelante. Y luego cuando los pies de los sacerdotes estuvieran sobre el agua, entonces iba a suceder un milagro. Y todos obedecieron al pie de la letra. Y por eso Josué les dice en el verso 5, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esas familias iban a ver maravillas. Esa familia iban a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Entonces, una de esas cualidades fue la fe en Dios, y otra cualidad que tuvo esta familia de Israel fue la obediencia a Dios. Ellos obedecieron al pie de la letra todo lo que Dios les había ordenado a través de Josué. Usted mira, por ejemplo, el capítulo 3, el verso 8. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo. Mire lo que dice el verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El capítulo 4, verso 8 y verso 10 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Verso 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Entonces mire que la fe y la obediencia a Dios es el secreto para que Dios bendiga a las familias. Una familia que se dispone a obedecer a Dios, una familia que se dispone a creerle a Dios y a obedecer a su palabra, hermano, Dios bendice esa familia. No importa las adversidades por las que esa familia tenga que pasar. No importa las luchas por las que esa familia tenga que pasar. Si esa familia dispone su corazón para obedecer a Dios, Dios va a bendecir esa casa. Hermano, Dios va a bendecir nuestras casas. Alabado sea el Señor. Si algo hay que transmitirle a nuestros hijos, es ese anhelo de obedecer a Dios y a su palabra. Es ese amor a los mandamientos de Dios, porque eso va a garantizar bendición para ellos. Bendición para la casa y bendición para la familia. Hermanos, no descuidemos la enseñanza de la palabra en la casa, la enseñanza de la palabra a los hijos, la lectura de la palabra en el hogar, en la familia.
ese devocional familiar, el compartir, el poder estar con ellos, orar, presentarnos delante de Dios. Nosotros como padre es lo que debemos hacer, porque no siempre vamos a estar con ellos. Yo le digo a mis hijos, ustedes sírvanle a Dios no porque yo sea pastor. Sírvanle a Dios y esfuércense por conocerlo de manera personal. De tal manera que el día que ya no estemos, no esté yo, no esté su mamá, ya nosotros no estemos aquí, ustedes puedan seguir adelante. Ustedes le puedan servir a Dios. Ustedes puedan honrar a Dios. O sea, la pregunta es: ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza le estamos dejando a nuestros hijos? El día que usted y yo ya no estemos, la meta es que ellos sigan adelante. Y así tengan sus traspiés y se puedan desviar, la palabra de Dios se cumpla en ello. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Cuántos hijos no se apartan en la adolescencia, en la juventud? Pero esa palabra que usted le sembró desde niño, esa palabra que recibió en la iglesia, esa palabra que recibió en la escuela dominical, esas enseñanzas, hermano, eso no se pierde. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene una vida tremenda, poderosa. Esa semilla ha sido sembrada en ese corazón. Alabado sea el Señor. Y de pronto se descuidan, pero esa palabra va a germinar tarde o temprano, porque una mamá, un papá, aunque ya no están, dejaron esa semilla regada con sus lágrimas, con sus oraciones, con su buen testimonio, con su ejemplo, con su vida dedicada a Dios, hermano. Y esa palabra va a cobrar vida tarde o temprano en ellos, y van a buscar a Dios. Escuchaba a una joven en una ocasión, y ella, habían unos hablando mal de cristianos y de hermanos, y ella estaba apartada y se enoja y dice: yo no tolero que ustedes en mi presencia hablen mal de los evangélicos y digan que todos los evangélicos son malos. Bueno, que sean malos todos, pero excepto dos, decía ella. Hay dos que tiene que sacar de ese montón, y esos dos es mi papá y mi mamá. Hermano, que un hijo, una hija diga eso de los papás. Dijo: el solo hecho de pensar en ellos me atormenta. Cada vez que voy a hacer algo que no está bien, sus palabras me traspasan el corazón, porque es como si los estuviera ahí diciéndome: eso no le agrada a Dios. Y no eran solo que eran incisivos en decirme las cosas, no, su vida. Mis papás amaban a Dios de verdad. O sea, que lo diga un hijo, hermano, eso es grande. Usted y yo debemos darnos por bien servido si nuestros hijos creen, al menos que no crean los demás, pero si en su casa creen en usted, hermano, dese un aplauso usted mismo. Si en su casa creen en usted, dese por bien servido, así el mundo entero no cree en usted. Pero que mi esposa crea en mí y en lo que yo predico en una iglesia, hermano, a mí no me importa que los demás no crean. Que mis hijos crean en lo que yo predico, para mí eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Que el día que ya uno no esté, ellos puedan decir: mi papá era un hombre temeroso de Dios.
Y pueda que a un hijo, como es normal, no le guste, porque en algún momento usted tiene que confrontarlos y decirle: esto no está bien, esto no agrada a Dios. Usted quiere que Dios lo bendiga, no haga esto. Y a todos los papás nos ha tocado hacer eso. Nos ha tocado hacer eso. Pero hermano, que mi familia, mi esposa, se sienta a escucharme, hermano, eso para mí eso es de un valor incalculable. Que mis hijos se sientan a escucharme y que, como ha pasado, ellos están aquí, llegar a la casa y me digan: papá, Dios me habló, y a través de esa palabra suya, a través de ese mensaje que le dio, mano, usted no sabe la satisfacción que uno pueda sentir. Que un hijo le diga a uno eso de que Dios ministró a su vida a través de la palabra que le dio su papá, que Dios colocó en la vida de ese hombre, hermano. Debemos darnos por bien servidos. Mire, su testimonio en la casa, hermano, es grande. Es grande. Si usted quiere dejar una historia, una gran historia en su casa, cuide su testimonio. Respete a su esposa, respete a sus hijos. Demuéstrele que usted se ha encontrado con Dios. Que cuando usted les hable de Dios, ellos crean. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y termino, mire que el cruce del Jordán debía mantener viva y fresca la memoria de los israelitas. O sea, por eso usted ve, no vamos a entrar ya en detalle porque el tiempo se nos fue, pero usted ve que esto sucedió y eso no se debía quedar ahí con esa generación. Eso tenían que transmitírselo a las demás familias. O sea, y para que ese acontecimiento se mantuviera vivo y fresco en la memoria de cada uno de ellos, mire, Dios les había dado instrucción y les había dicho: ustedes van a tomar, cuando los sacerdotes se quedaban ahí en el río y los demás pasaban, y luego Dios le dijo a Josué: escoge 12 hombres, uno de cada tribu, y cada uno de ellos debía del medio del río Jordán escoger una piedra, y esas piedras debían sacarlas de ahí. Esas piedras que sacaron del medio del río Jordán no se encontraban en otro lugar. Y con esas 12 piedras iban a hacer un monumento conmemorativo. ¿Con qué intención? Dios les dijo: para que mañana, cuando vuestros hijos pregunten, las otras generaciones, la otra familia, y digan: ¿y este altar qué? Estas piedras raras que no las he visto en otra parte, ¿qué? Uy, hermano, si todavía habían hombres que habían cruzado ese río, hermano, eso era para uno danzar. Eso era para uno hablar en lenguas y decir: si ve este terrible río Jordán, nosotros lo pasamos en seco. Dios obró un milagro. Y estas piedras, hijo, el abuelo me imagino contándole al nieto: estas piedras que usted ve aquí, yo cargué una de allá del río Jordán, de en medio de ese río, la sacamos, colocamos 12 piedras y quedó este monumento aquí precisamente para que ustedes pregunten y se mantengan en la memoria de ustedes fresco el milagro que Dios hizo cuando dividió el río Jordán, para que nosotros pasáramos en seco y llegáramos a la tierra prometida. Hermano, Dios quiere que en su vida sucedan cosas que sirvan de testimonio para sus futuras generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ese monumento iba a mantener fresca la memoria de Israel y de las futuras generaciones de las cosas que Dios había hecho con ellos. Y termino. Mire que el cruce del Jordán nos enseña que cada creyente y cada familia en la iglesia debe hacer su propio memorial, recordándole y edificando ese memorial con cada bendición que ha recibido de parte de Dios.
Así como Dios le dijo al pueblo, ustedes deben hacer un memorial que les recuerde los milagros que yo he hecho en medio de ustedes, y que eso les sirva a su familia. Hermano, Dios, yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que contar. Tenemos mucho que contar. Y al igual que aquellos hombres que tomaron piedra del río Jordán para hacer un monumento conmemorativo, qué bueno que usted y yo traigamos a memoria todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, y podamos también nosotros construir un monumento que nos recuerde siempre las bendiciones que Dios ha obrado en nosotros, y que eso usted se lo pueda transmitir también a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y pueda decirles a ellos, vale la pena servir a Dios. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comenzó a mencionarlo. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te corona de favores. Esas son como esas piedritas que usted va colocando en ese altar que usted va a hacer. O sea, David edificaba su altar. Una piedrita era que Dios lo había coronado de favores y misericordia. Esa piedrita se llamaba coronado de favores y misericordia. Otra piedrita es el que sacia de bien tu boca. Sacia de bien tu boca. Y con todas esas bendiciones, o sea, cada uno de nosotros podemos edificar un altar. Si traemos a memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿A cuánto de nosotros Dios nos ha sanado de una enfermedad? Usted puede colocar en su piedrita, haciendo su árbol, su altar conmemorativo para bendecir a su familia. Bueno, Dios me sanó de tal enfermedad. O sea, Dios ha hecho tantas cosas en nosotros. El día de mi bautismo, esa es otra piedrita. El día que me convertí, esa fecha, o sea, son cosas tan hermosas, y por eso Él le dice a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, que Dios nos ayude. Esta familia fue una familia con una gran historia. Su familia es una familia con una gran historia porque tiene mucho también que contar. Lo único que tenemos que hacer es traer a memoria todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, y nosotros también en nuestra casa podemos levantar un altar de gratitud a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestra casa. Vamos a estar de pie, por favor.